Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este podcast para hablar sobre un tema súper importante en nuestra vida y a la que no le tomamos mucha consideración cuando tenemos un buen de tareas y al final llegamos a nada. Claramente cuando estamos hablando de ya sea tareas personales, proyectos de la escuela, proyectos del trabajo o cualquier tipo de proyectos que puedan existir. Si cliqueaste este video es porque seguramente te llegas a encontrar en muchas de las ocasiones con esta situación que acabo de decir. No tomar acción cuando sabes que tienes un buen de trabajo que hacer, cuando sabes que tienes montones de trabajos que hacer, cuando sabes que tienes que empezar un proyecto y no haces nada, porque a todos nos ha pasado, ya sea en la parte de la escuela, que tenemos un proyecto como por ejemplo leer un libro que claramente nos dejan en aproximadamente 2 meses para leerlo y no importa al final que pase, no haces nada durante esos 2 meses. La primera semana lo dices, lo dejo para la próxima, luego la próxima semana lo dejo para la próxima y así te vas día tras día, pasan días sin hacer nada, scrolleas en tu teléfono, juegas videojuegos, te la pasas viendo series, películas y cualquier otra cosa mundana que no tienen absolutamente nada que ver con lo que tienes que hacer. Al final del día sabemos qué es lo que llega a pasar. Llega este momento donde empiezas a sentir ansiedad y culpa por no poder hacer las cosas que se supone que tienes que hacer. Y se siente bien extraño, porque a pesar de saber lo que tienes que hacer, simplemente no te entran las ganas ni la energía para hacerlo si no es hasta el último momento. De lo que quiero hablar es en esta parte que todo mundo siente entre donde te das cuenta que ya te queda poco tiempo y la finalización de ese proyecto. O no la finalización, pero sí el que lo empieces. ¿Qué ocurre entre el momento en el que te das cuenta que ya no tienes tiempo y en el que empiezas a hacer ese proyecto? Comienzas a sobrepensar, y de eso va este video, de hablar sobre ese tipo de situaciones que nos llegan a pasar, qué se siente y cómo llegar a superar esa sensación que tenemos en ese momento. Lo llamamos sobrepensar, tomando en cuenta esa parte de sobrepensar. Durante este proceso, como lo había dicho, comenzamos a sobrepensar. Sabes que tienes que hacer las cosas, tienes idea de que debes de empezar a hacer las cosas, sin embargo no las haces. Este momento es clave porque te llegan muchas ideas por hacer, en qué momento del día hacerlo, planificas exactamente a qué hora hacer las cosas y cómo las vas a hacer. Sabes, por ejemplo, si tienes que leer un libro de 250 páginas, sabes a qué hora vas a tener que empezar, ya sea a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, y que probablemente te vas a pasar toda la madrugada haciendo eso. Comienzas a sobrepensar. Cabe aclarar que esto que estoy diciendo sobre la parte de sobrepensar lo puedes llevar a cualquier parte de tu vida, no simplemente se reduce a lo que estoy diciéndote ahorita de un trabajo escolar como por ejemplo leer un libro, sino también lo puedes adecuar a la parte de tu trabajo o a la parte de tu proyecto personal. Te das cuenta y llega ese momento donde sabes que ya te pasaste procrastinando y sin hacer nada todo este tiempo y sigues sin hacer nada, pero entre ese momento en el que ya empezaste a hacer eso y el momento en el que vas a empezar a hacer el trabajo, comienzas a sobrepensar. ¿Y cómo quitamos eso que es una sensación demasiado molesta? No nos gusta. A veces el inicio sobre la urgencia del tiempo y el momento donde empiezas a hacer la tarea se prolonga mucho. Ya sea que empieces a sentir esa sensación de urgencia 2 semanas antes, 1 mes antes. El tiempo aquí es variable, ya sea que lo sientas un día antes, 2 días antes, 1 semana antes, por 2 meses, 1 mes, llámalo como quieras. Esa sensación de sobrepensar la sientes por un largo tiempo. Hablando de esa situación, ¿cómo podemos superar esta parte de sobrepensar? Aseguro que al menos cuando termines de ver este video lo tengas en cuenta y no caigas mucho en esta trampa de sobrepensar. Si no te das el tiempo de hacer bien las cosas aun cuando estás haciendo ciertas actividades, vas a seguir sobrepensando. En esta parte del video te quiero poner en perspectiva lo que el hecho de sobrepensar provoca en ti. Primero, la parte de crear ideas. La ideación que tienes en el momento de empezar a crear pensamientos sobre lo que tienes que hacer, empiezas a crear un círculo de sobreanálisis. En esa parte de decir, es que ya sé que tengo que hacerlo, ya sé que tengo que leer el libro, ya sé que tengo que empezar mi proyecto personal, ya sé que tengo que empezar mi negocio, ya sé que tengo que empezar cualquier cosa que tienes que empezar. Y empiezas a crear muchas ideas en ese momento, ¿no?
de decir, pues claramente voy a empezar primero por leer 5 páginas. No olvidar meter tu libro a la mochila. El hecho de empezar a planificar todo en tu mente, al final del día es algo que de alguna u otra manera te estanca. No lo digo en los momentos anteriores a la acción, sino en el momento en que estás teniendo en mente eso que debes de hacer y al final no lo haces. Y pasa mucho a través del tiempo y al final terminas sin hacer nada. Al final del día, la ideación o la generación de ideas hace que a través de este lapso de tiempo donde comienza ese sentido de urgencia y el inicio de tu actividad, comienzas a generar ideas. Esas ideas al final no sirven si no tomas acción. El progreso se estanca, muere tu progreso. Es un veneno en el progreso. ¿Cómo combatimos la parte de sobrepensar demasiado? Aquí en esta parte te voy a proponer 2 alternativas, 2 estrategias que puedes tener en cuenta para evitar sobrepensar, ya sea en proyectos personales o también lo podemos considerar cuando tienes ciertos problemas contigo mismo, contigo misma. No estoy hablando tampoco de unos problemas ya de escala mayor que debes de tratar con personas profesionales, sino ese tipo de problemas simples, mundanos, pero al final del día no terminan de ser problemas porque duelen y pegan en estos momentos. Primero, como primer paso, escribe un diario. Tener un journaling. En este tipo de situaciones, cuando empezamos a sobrepensar demasiado, sirve muchísimo, porque al final del día todas las cosas que tenemos en nuestra cabeza necesitan ser materializadas en este mundo externo. De una u otra manera, si se quedan ahí, solo van a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y nada de eso va a salir nunca. Necesitas poner todo eso en un diario. Ya sea que lo tengas en una libreta como tipo diario como la que tengo yo en este momento y te estoy mostrando, o ya sea que la tengas en tu libreta de tutoría, en tu libreta de la universidad que no ocupas para nada, que realmente la llevas para hacer apuntes pero no terminas haciendo nada. Trata de usar cualquier libreta. No necesitas ser una libreta tampoco tan asteric, ¿no? Que hasta aquí tiene un imán para poder cerrarla bien. Pero no, simplemente con que uses una libreta que sabes que nadie la va a usar, que no sea ni siquiera atractiva para abrir, con eso es suficiente. Empieza a escribir tus pensamientos, empieza a escribir tus ideas, pero claro, trata de que esas ideas no solo se queden en esa libreta, sino que sean un punto de partida para que puedas empezar a tomar acción. Ahora, ¿cómo hacer un journaling? Propondré este tipo de ideas sobre la parte de la estructura de un journaling en siguientes videos. Pero en pocas palabras, si tienes un journaling, evita hacerlo de manera estructurada. Claramente encontrarás muchos videos, encontrarás muchos creadores de contenido, encontrarás a muchas personas que te den una idea de cómo hacer un journaling, pero en lo personal, ten un journaling para escribir tus ideas sin una estructura que esté impuesta. Al final del día, tú eres quien está escribiendo esos pensamientos. La idea aquí es que hagas las cosas difíciles, que es el hecho de sobrepensar, de manera fácil. Escribe las cosas como te den la gana, simplemente escríbelas y materialízalas. Obviamente, justo antes de empezar a tomar acción, porque también de nada sirve empezar a hacer un buen de ideas, empezar a hacer tus planes de lo que tienes que hacer y al final que se queden ahí. Tampoco sirve eso. Si te libera un poco, te quitas cierto peso de tu cabeza, te quitas cierto peso de tus pensamientos acá, pero no sirve de nada tampoco. Lo siguiente que debemos de hacer, puedes postular tus ideas con una persona que esté estrechamente relacionada contigo, que sabe exactamente lo que tú estás haciendo y lo que buscas hacer. Tomando como ejemplo el hecho de leer un libro de 250 páginas que te dejaron hace un mes y que no has leído hasta apenas un día antes de entregar el proyecto de análisis, trata de hablar con un compañero y trata de hablar con alguien que sepa exactamente cuál es tu situación, que la comentes, hablando de problemas también, hablando de inicios de proyectos, hablando de cualquier cosa que te haga sobrepensar demasiado. El punto aquí con la parte de sobrepensar es expresar las cosas que tienes en tu mente. Al tener en cuenta la parte de expresar tus pensamientos con alguien externo a ti, aparte de liberar eso, aparte de materializar esas ideas, esas palabras que tú tienes, dicha persona, si es que le tienes confianza, que por lo general, o lo que recomiendo, es que sea una persona a la que le tengas confianza, también te va a dar ideas, también te va a dar soluciones, también va a buscar apoyarte de una u otra manera. Tal vez no te haga el trabajo, tal vez no te dé el plan exacto para empezar a hacer ese proyecto, tal vez no te solucione esa carga de trabajo que debes de hacer, pero al final del día te da ese apoyo moral y con que
exista el apoyo moral, de alguna u otra manera tendrás esa liberación. El punto aquí entre la parte de escribir un diario y expresar tus problemas o situaciones con alguien más es que se da esta parte de liberación en tu cerebro. Los pensamientos, las ideas ya no se quedan aquí. Empiezas a expresarlas, no se quedan en ti y de alguna u otra manera te das cuenta que terminas de sobrepensar. Ahora, ¿qué sirve después de esto? Entre hablar con alguien y tener un diario, yo te recomendaría muchísimo el hecho de tener un diario. Al final del día los problemas son tuyos, al final del día las ideas son tuyas, al final del día lo que tú tienes que hacer es tuyo. Pero te propongo también esta parte de hablar con alguien si es que llegas a sentir que los problemas o las situaciones que tienes llegan a ser un poco más complejas, más grandes. Ahora, yo en lo personal prefiero hacer diarios. El hecho de expresar las cosas y el hecho de materializar tus ideas a través de la escritura en un diario te da esa oportunidad de reflexión, te da esa oportunidad de solución de problemas. Eso no sirve si solo se queda estancado en un diario o en una persona o en tus pensamientos. Requieres tomar acción. Aquí me gustaría citar a un autor que tiene una idea como esta, muy relacionada a la parte de sobrepensar. Ryan Holiday, que habla del estoicismo en su libro llamado Ego es el enemigo. El ego es el enemigo. Postula en uno de sus capítulos la parte de la ideación, lo que tenemos. Sabemos lo que debemos de hacer. Probablemente tengas los planes en tu cabeza, probablemente tengas la estructura exacta de qué es lo que quieres hacer. Pero nos pone a consideración de que nada de esto sirve si al final del día no hacemos nada. Las ideas solo son una ilusión, las ideas solo son parte de una ilusión. Si no se materializan, prácticamente todo lo que esté en tu mente no va a servir absolutamente para nada. Todo debe de salir de una u otra manera al mundo material. Hacer funcionar tus ideas, no solo que se queden aquí, sino que tomar acción en lo que estás haciendo. Aparte de idear un plan, tomar acción sobre ese plan. Si no se materializan las cosas, seguirás sobrepensando y seguirás sobrepensando. Es como un camino. Para dejar de sobrepensar, pongo en retrospectiva esta parte. Primero se da la parte de sobrepensar, después se da la parte de generación de ideas, de cómo solucionar el problema del cual estás sobrepensando. Sigue materializar tus ideas de manera escrita o hablándolas con alguien más, hacer ese proceso de reflexión y al final, cuando ya tienes tus ideas claras, tomar acción. Y no comienzas a tomar acción, sigues en esa brecha que te había comentado al inicio, en ese momento en donde comienzas a sobrepensar o donde se da ese sentido de urgencia y donde debes de tomar acción. Entre toda esta parte se da el overthinking o sobrepensar mucho. Hasta que no tomes acción, simplemente si no haces las cosas, seguirás sobrepensando, seguirás sin hacer nada, teniendo ese sentido de progreso solo con la ideación, sin hacer absolutamente nada. Y es así como termina este video. Espero que te haya servido mucho este video. Muchas gracias por ver y no caigas en el círculo del sobrepensamiento. Nos vemos en un próximo video. Chao.